Hola, bienvenido a nuestra aula virtual del área de lengua. En esta semana vamos a seguir trabajando con lo que es la producción escrita, pero vamos a variar en el tipo de texto. Vamos a recordar lo que es el discurso, el concepto, las características, los ejemplos, la estructura, para que ustedes puedan tener en cuenta para poder escribir un discurso. Vamos a empezar con lo que es el concepto. La pregunta sería, ¿qué es un discurso? Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público, ¿sí? Nosotros cuando realizamos una producción escrita, siempre es para alguien, va dirigido a alguien, en esta ocasión a un público. Hay diferentes tipos de discurso. Por ejemplo, nosotros en cada acto en la escuela, de acuerdo a quien homenajeamos o que celebramos, existe un discurso donde se hace en forma escrita, en primer lugar, para que sea ordenado, coherente, preciso, para que todo el mundo entienda, y después se realiza en forma oral. Por eso que acá dice que puede ser oral o escrito, ¿sí? Primero se prepara en forma escrita, se hace las correcciones para que quede bien explicado el tema y se pueda desarrollar correctamente en forma oral. El discurso puede ser directo o indirecto. Vamos a prestar atención en las características que tiene cada uno y en los ejemplos que tenemos escritos acá. El término discurso también hace alusión a los postulados que comunican información arrojada por un individuo o grupo. Según sus características, el discurso puede ser discurso directo, oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo. Suele expresarse entre comillas, antecedido por guiones o dos puntos, ¿sí? Acá vean cómo está escrito este ejemplo. Quiero jugar a orilla del río. O Mateo, dos puntos, quiero jugar a orillas del río, ¿sí? De acuerdo a cómo lo escribimos, fíjense que tiene las mismas palabras, pero está escrito entre comillas, ¿sí? O, como dice la oración, seguido de dos puntos. Este es el discurso que nosotros tenemos que realizar en las actividades propuestas, ¿sí? Las actividades que más adelante les voy a explicar. Es un discurso donde ustedes tienen que ser el protagonista de sus opiniones, que lo que piensan, cómo tomaron todo lo que es el aprendizaje virtual en este tiempo de pandemia, y lo van a tener que expresar. Primero, como dice acá, prepararlo, desarrollarlo en forma escrita y después lo van a hacer en forma oral por medio de un video, ¿sí? Entonces vamos a hacer un discurso directo en esta ocasión, pero no vamos a dejar de lado el discurso indirecto, que es una oración que reproduce de manera indirecta las palabras de un individuo adaptando los tiempos verbales, pronombres personales y referencias temporales. Suele introducirse con el verbo decir, expresar, asegurar, entre otros, seguido de la conjunción que. Por ejemplo, veamos de nuevo lo que es el ejemplo. Él dice que quiere jugar a orillas del río, ¿sí? Tiempo presente reproduce lo que otra persona dice. O él que quería jugar a orillas del río, ¿sí? Él dijo que quería jugar a orillas del río. Decimos primero en forma presente y después en forma pasada. Las características del discurso.
Y acá hay que tener en cuenta, porque estas características son muy importantes a la hora de escribir su producción. Debe ser preciso, ¿sí? No envolverse con muchas palabras y después lo que decimos no tiene sentido, ¿sí? Preciso, debe exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia, ¿sí? Preciso, palabras justas. Verificable, debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como el discurso religioso o artístico, ¿sí? Que no es características de lo verificable, ¿sí? Como ustedes saben, la parte religiosa o artística en muchas ocasiones no se pueden verificar de fuentes escritas, ¿sí? Son transmitidos en forma oral de generación en generación en muchas ocasiones. Especializado, debe hacer foco en un área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad. Original, debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Estructurado, debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores, ¿sí? Este precisamente voy a resaltar, como bien digo siempre, tiene que ser algo coherente, ordenada la información para que todo el mundo pueda entender, precisa, no hace falta escribir grandes cosas, pero sí algo preciso y que todo el mundo entienda. Atractivo, como cualquier tipo de texto que queremos compartir con otros, debe ser atractivo porque si no nos atrae, especialmente las primeras partes, ya después no prestamos atención, no escuchamos o bien dejamos de leer, como hicimos con el cuento, por ejemplo. Tenemos que buscar un título que sea atractivo, que llame la atención, ¿sí? O la introducción tiene que ser algo que impacte, porque la gente simplemente se aburre y dejamos de leer o no prestamos atención. Entonces debe ser algo atractivo. Multicontenido, puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales, ¿sí? Pueden ser imágenes o audios. Multiplataforma, puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Las partes del discurso, ¿sí? Tiene tres partes: la introducción, donde se presenta el tema a tratar, ¿sí? Donde nosotros introducimos el tema a la gente de qué vamos a hablar. El desarrollo, se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión. Y el desenlace, se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte de análisis de la argumentación expuesta, ¿sí? Se finaliza sintetizando las ideas más relevantes. ¿Cuáles son las funciones del discurso? Según la postura que toma el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma distintas formas y funciones. Pueden ser función expresiva, cuando el mensaje apela a expresar un sentimiento, sí, por ejemplo, en los funerales o en los cumpleaños, en los casamientos, todo lo relacionado a los sentimientos, ya sea de felicidad o de tristeza. Apelativa, cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provocar una respuesta. Función poética, cuando el discurso prioriza la forma del mensaje, ¿sí? La forma de escribir o la forma de expresarse. La función informativa o referencial, cuando el mensaje brinda una información objetiva. Función de convencimiento, cuando el mensaje busca vender un bien o servicio, ¿sí? Por ejemplo, cuando exponen algún discurso sobre algún medicamento, alguna obra, ya sea de teatro o cuadros,
cualquier cosa donde vos querés convencer al público de que compre en este caso, ¿sí? Función de entretenimiento, cuando el mensaje busca divertir o distender. ¿Cuáles van a ser las actividades? Ustedes tienen una fotocopia donde en esta ocasión estamos en la semana número 20, donde tienen las fotos de las páginas del libro, donde van a decir otras cosas o parecidas de la que yo les estoy explicando en esta aula virtual y las van a leer, ¿sí? Van a hacer las técnicas de estudio que venimos aprendiendo, sacar las ideas principales, explicar con sus palabras al hermanito, a la mamá, qué es lo que entendieron, o simplemente escribir en un papel qué es lo que entendieron del tema para no olvidarse. Entonces, teniendo en cuenta lo leído en esas páginas sobre el discurso, qué es lo que es el discurso, van a realizar ustedes, sobre la situación que estamos atravesando, en lo que es el aislamiento, relacionarlo con el aprendizaje independiente y virtual. ¿Por qué digo independiente? Porque nosotros en la escuela podemos intercambiar opiniones, si no entendí algo, preguntar a la seño, al profesor, que nos vuelva a explicar. En esta ocasión se hace un poquito difícil, si bien ustedes me mandan audio si no entienden algo y por medio de audio se explica, no es lo mismo que estar en la escuela, ¿sí? Donde nos sacamos las dudas en el momento. Por ahí la mamá no tiene crédito o a mí no me llegan los mensajes, entonces tarda un poco sacarse las dudas a ustedes. ¿Qué les parece este tipo de aprendizaje que todos estamos aprendiendo? Porque como ustedes saben es algo nuevo para todos, y hacer un discurso de lo que ustedes sienten, ¿sí? Por eso yo les digo que es un discurso directo, porque ustedes van a ser los protagonistas de esas opiniones. Tiene que ser un discurso preciso, que utilicen razonablemente y coherentemente las palabras. Trato de buscar palabras en el diccionario para que quede mejor, para que mi idea esté ordenada, mejor escrita, utilizar los signos de puntuación. Me van a mandar la foto de ese discurso que ustedes van a elaborar y también un video de ese discurso leyendo o bien expresándolo de forma oral, teniendo en cuenta alguna de las herramientas que hayan utilizado para poder recordar el discurso. ¿Cuáles son las herramientas? Todo lo que venimos aprendiendo, ¿sí? Extraer las ideas principales, realizar una síntesis, un resumen, un cuadro comparativo, cualquiera de esas cosas que nosotros estamos aprendiendo para poder estudiar mejor y ayudar a la memoria. Pueden realizarlo también y practicar todo lo que es en forma oral, expresar lo que escribieron en forma oral sin leer. Si ustedes no lo quieren hacer, está bien, lo pueden leer, me parece muy bien. No tiene que ser algo muy extenso, acuérdense que tiene que ser algo entretenido, que no sea aburrido, porque si no, los demás oyentes en esta ocasión como que siempre se distraen y no prestan atención al final de nuestro discurso, ¿sí? Cualquier cosita que ustedes necesiten, me van a mandar un mensajito, saben dónde ubicarme. Espero que sigan teniendo ganas de realizar las actividades, de aprender y de aprender por ustedes. ¿Sí? Porque como siempre les digo, todo lo que aprendemos es nuestro, nadie nos puede sacar. La sabiduría, el aprendizaje nos da libertad e independencia, así que vamos a estudiar por nosotros, no por una nota, no por pasar de grado, simplemente podemos hacerlo por nosotros, ¿sí? Porque, como yo le digo, es nuestro. Nadie nos puede sacar todo lo que aprendimos. Les mando un beso y nos vemos en la próxima.